Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les habla su anfitrión Luis Román y Jesse Romero, y estamos aquí hoy para seguir hablando de la moralidad católica al momento de votar, cómo podemos votar los católicos, qué debemos pensar, qué debemos tener presente, y lo mejor de todo es que tenemos una guía del votante con puntos claves muy claros de lo que es lo que la Iglesia Católica enseña y lo que nosotros como católicos debemos creer y pensar y observar y meditar al momento de votar. Y pues Jesse Romero nos estaba explicando eso la semana pasada. Hoy nos va a continuar hablando. Ya hablamos del aborto, hablamos de la inmigración. Hoy vamos a estar hablando vamos a empezar con la cultura abecedario y otros temas más que vamos a hablar ya mismito en unos minutos. Yo quisiera pues, Jesse, darte la bienvenida una vez más aquí conmigo. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, gracias Luis por estar aquí compartiendo este micrófono conmigo. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos una obligación moral como católicos para votar, pero también tenemos que, no podemos votar como paganos o ateos o secularistas. Tenemos que votar como discípulos de Jesucristo, soldados de Cristo, y tenemos que tener ese pensamiento militante, porque somos la iglesia militante aquí en el mundo y nosotros queremos avanzar el evangelio de Cristo. Usamos la política para avanzar el evangelio de Cristo. Amén, así mismo es. Y le pido disculpas a la audiencia, sé que estoy un poquito afónico hoy, un poquito con la voz malita, pero pues todavía puedo hablar, gracias a Dios. Y algo que me gustó, Jesse, que mencionaste, nosotros somos católicos y no somos católicos solamente cuando vamos a misa o cuando rezamos el rosario. Nuestra forma de hablar, la música que escuchamos, lo que miramos, cómo vestimos, cómo vivimos, cómo votamos, todo se supone que refleje nuestra fe católica. No podemos hacer las cosas como las hacen los paganos. El matrimonio, las cosas que podemos hacer en nuestra intimidad, lo que no debemos hacer, todo no puede ser como los paganos, hasta cómo comemos incluso, no debe ser como los paganos. Así que creo que ahí Jesse tiene un punto importantísimo que no se nos puede olvidar. Ahora, Jesse, comenzamos con la guía ahorita. ¿Quieres que comience ahí o cómo hacemos? Sí. Son 6 puntos que estamos desarrollando, ¿verdad? Son 6 puntos claves, ¿verdad? Así es, así es. Y ahora queremos desarrollar punto número 3. ¿Así es? Así es. Ya. Muy bien. Pues LGBTQ, ¿qué quiere decir eso, Luis? Para la gente que dice, yo no hablo inglés, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en español la agenda arcoíris, como digo yo, todo lo que es la agenda de género. Las letras ya a mí no quiero mencionar las palabras, pero creo que la L de, ¿verdad? Sabemos ya todo lo gay, los lesbianos, toda la bisexual, la B, transexual es la T, y seguimos y le han añadido más porque pues ellos siguen inventándose cada día más y más, así que vamos a seguir viendo más y más letras, pero eso es lo que significa cuando vemos estas letras y más. Yo le digo la cultura arcoíris, la cultura abecedario, aunque el arcoíris es cristiano, pero verdad, como ellos lo utilizan, pues para entendernos. Algo interesante que el arcoíris en la Biblia, en el libro de Génesis, en el tiempo del diluvio, hay 7 colores en el arcoíris de Noé, que es la promesa, la alianza que hizo Dios con el hombre, que no iba a destruir el mundo otra vez con un diluvio. Pero los colores, si miren la bandera de los homosexuales, del LGBTQ, ellos tienen 6 colores, no 7. 7 en la Biblia es el número de perfección, es el número de Dios. 6 en la Biblia es el número de imperfección. En el Nuevo Testamento es el número de la bestia, del anticristo. Por lo tanto, no hay coincidencia que los homosexuales tomaron el arco iris y le quitaron un color. No son 7 colores a la bandera de los homosexuales, son 6 colores, y 6 en hebreo quiere decir imperfección, quiere decir bestia, y el Nuevo Testamento refleja el anticristo. Nomás algo interesante.
Por lo tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica en párrafo 2357 nos dice: los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Ahora, hablando aquí de los asuntos importantes, el Partido de los Demócratas, su postura sobre el movimiento homosexual o LGBTQ, los demócratas buscan prohibir la discriminación en contra de las personas LGBTQ en cuestión de vivienda, empleo y la adopción de niños. También los demócratas buscan prohibir las terapias de conversión, garantizar el acceso a instalaciones según la identidad de género y financiar todo el cuidado médico necesario para la transición de género, incluso de los menores de edad. Luis, eso es lo que llamamos ciencia de Frankenstein. Frankenstein fue un monstruo en Alemania, una película que se hizo hace muchas décadas de un doctor Frankenstein de alemán que construyó un monstruo y le dio vida. Ese monstruo lo llamamos Frankenstein. Esa cirugía que promueven los demócratas, la cirugía de transición de género, esto es cirugía Frankenstein, de monstruos. Estamos destruyendo el cuerpo de personas porque les queremos tratar de cambiar su género y eso es imposible. Ahora, los republicanos, los servicios de cuidado médico católicos no deben realizar intervenciones, ya sean cirugías o químicas que pretendan alterar las características sexuales de un cuerpo humano en las del sexo opuesto. Eso nos dice el episcopado de los Estados Unidos, de los obispos católicos. Pero los republicanos buscan mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos, prohibir el financiamiento de los contribuyentes para las cirugías de cambio de sexo. Los demócratas también quieren impedir que las escuelas públicas promuevan la ideología de género, y los republicanos también quieren revertir leyes radicales LGBTQ y restablecer la protección para los padres, que son los primeros responsables de la educación de sus hijos. ¿Comentarios? Luis. Lo que iba a comentarles, primero que nada, quería repasar algo. Se me olvidó decirlo, Jesse, al principio. Los que vieron el programa anterior saben que la columna de la izquierda dice lo que el Partido Demócrata cree de cada tema que estamos tratando hoy. En la del medio, disculpen, es la Iglesia Católica, como pueden ver. Yeah. Y en la de la izquierda, en la de la derecha, es el Partido Republicano. Esto que yo estoy ahora moviendo en la pantalla, que todos pueden ver, es la guía del votante, que yo estoy dejando el enlace en la descripción del programa y en los comentarios. Va a estar también el link o el enlace. Así que ahí pueden bajarla. Pero es lo que Jesse ha estado compartiendo hoy, son los 3 puntos de vista. La idea es que nosotros prestemos atención a la del medio, que es la católica, ¿no? La Iglesia Católica. Y de ahí yo miro lo que dicen los otros 2 partidos y debo irme por la que se asimile más. Que de por sí los conservadores, que son los republicanos, no simplemente se asimilan, en muchos dicen lo mismo. Y pues obviamente por eso estamos haciendo estos programas, para educar a la audiencia. Definitivamente, Jesse, volviendo al tema de esto de lo de LGBT, yo quería mencionar que el presidente Trump se pronunció y dijo que si él ganaba, él iba a hacer algo al respecto con esto de las cirugías, que es lo que está hablando Jesse con lo de Frankenstein,
porque es horrible cuando yo veo en medios sociales niñas sin camisa mostrando sus pechos como que mira, soy un hombre ahora, y se le ven los tajos bien, ¿sabes? Le han amputado sus pechos. Los hombres haciéndose estas conversiones a mujeres. Estamos hablando de mutilación, eso es lo que es. Mutilación legal y con anestesia y todo bonito, pero sigue siendo mutilación y llora ante los ojos de Dios. Nosotros católicos creemos que el cuerpo que tenemos no es nuestra decisión, ni es nuestra opinión, ni nosotros somos quienes para cambiarlo. Algunos de nosotros somos más feitos que otros. Yo no tengo pelo, como pueden ver. O sea, todos tenemos imperfecciones, pero yo tengo que aceptarme como soy, amarme como Dios me hizo y entender que sí, yo no escogí ser hombre. No, lo escogió Dios. Yo no escogí a mis padres ni escogí la patria donde iban a ser. Y esta cultura que estamos viendo ahora han llegado al punto de lo más sagrado, que es la vida, ¿verdad? El aborto, tenemos otros temas, pero también la vida humana, donde ya el cuerpo humano se trata como si fuera un tipo de ropa que yo llevo encima y me la puedo cambiar de color, le quito un botón, le añado yo no sé qué cosa, y no, el cuerpo es sagrado. Por eso los católicos, esto de tatuajes y de cosas así, no es que el tatuaje sea un pecado en su esencia, es que el cuerpo no es mío. ¿Por qué yo tengo que cambiarlo de esa manera? Y así podemos seguir. Imagínense en estas operaciones. Pues el Partido Demócrata promueve esto, quiere que esto se permita y que se le permita a los jóvenes y a quien quiera hacerse múltiples cirugías que lo pueda hacer. El Partido Republicano ya se ha expresado de que esto hay que evaluarlo, de que esto no puede ser, y nosotros como católicos sabemos que no está bien. Definitivamente no. Adelante, Jesse. Sí, y otra cosa que hemos visto también, Luis, es que hombres han entrado a deportes, a las luchas, a boxear, yes, a las artes marciales mixtos, y están golpeando seriamente a las mujeres en la competencia. Y esto es un abuso de la mujer. Y esos hombres carecen de ser caballeros. No son caballeros. Son gallinas, porque no se meten con otros hombres. Y también otra cosa, las cirugías que hacen para tratar de cambiar a una persona al sexo opuesto, lo que viene pasando es que esos doctores ahora tienen un paciente por el resto de su vida, porque esos pacientes necesitan venir con el doctor varias veces al año para medicina, para darles más inyecciones, más quizás cirugía, etcétera, etcétera. Esto deja mucha plata a muchos doctores que están involucrados en esa ciencia Frankenstein, como yo digo, y lo que está pasando es que un paciente, una persona de 17, 16, 18 años, ahora va a ser paciente por el resto de su vida con ese doctor, por lo que se ha hecho con su cuerpo, porque va a necesitar atención médica por el resto de su vida. Sí, no, es algo, además de ser diabólico, como siempre, está el dinero, está el poder, la avaricia de estas personas. Algo que mencionamos también, tú mencionabas ahorita del poder, estábamos hablando de esto de lo de Arcoíris, y no quería que se me fuera de la mente el orgullo, que es lo que ellos celebran, ¿no? El orgullo, y lo vemos el mes de junio, especialmente en lugares donde pues hay mayormente demócratas. Aquí, por ejemplo, en Florida, la ciudad de Orlando es demócrata, y lo sabemos porque cuando vamos en junio para ahí, para esa ciudad, está todo lleno de banderas de arcoíris, que no es el arcoíris de la Biblia, como muy bien Jesse nos explicó. Y yo siempre recuerdo también el pecado de Satanás. O sea, Satanás pecó por orgullo. Satanás estaba cerca de Dios. Dios le dio unos privilegios por ser el ángel más bello, y sabemos toda la historia de Satanás. Bueno, no era Satanás, era Lucifer en aquel momento. ¿Y qué pasa? Cuando se entera del plan, que iba a haber una reina y que ella iba a estar más cerca que él de Dios,
que la Trinidad iba a estar incluso dentro de ella y que de ella iba a haber una segunda persona si iba a encarnar. Bueno, ya sabemos la historia de salvación y del plan de Dios que tenía por amor a nosotros. El orgullo de él. O sea, que no puede ser. Yo no puedo soportar esto y no le voy a servir a alguien a algo que tiene materia y mucho menos cómo es posible que Dios quiera hacer algo así. ¿Sabe? Es siempre pensando en ellos. Nunca es pensando en el otro, es siempre pensando en ellos. Así actúa el demonio y esta agenda es extremadamente diabólica. Tiene demasiadas características y paralelos. Nada más con decir pride, el orgullo, es una cosa, cualquier católico que conoce su fe sabe que cuando uno escucha esa palabra y lo primero que uno piensa es como que wow, el demonio, o sea, porque eso es lo que es, de verdad que sí. Sí, y en la Biblia hay 7 pecados que se llaman los 7 pecados capitales. Se encuentra en Proverbios capítulo 6, verso 16. Y ahí vemos que el primer pecado, el más serio, el más grave, es orgullo. Los gran santos de la Iglesia Católica han dicho que de todos los 7 pecados capitales, el orgullo es el pecado peor de los 7 peores pecados. Otra cosa interesante que muchas veces, Luis, aquí hablamos en el programa de izquierda, derecha. Lo interesante es que esas palabras no son palabras políticas. Muchos creen que eso son palabras políticas. No. Izquierda y derecha, estas palabras vienen de la Biblia. No son. La política tomó estas frases de la Sagrada Biblia. Hay muchas partes en la Biblia, pero la más común es en Mateo 25, 31, 46. El ladrón a la izquierda, que se llamaba Jesús, de acuerdo con la tradición, él se fue al infierno. El ladrón a la derecha se llamaba Dimas. Él se salvó. Él se fue al cielo porque él se arrepintió ante el Señor y lo proclamó y lo aceptó y tuvo contrición. Por lo tanto, ahí vemos en la Biblia, y está por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahí les puedo dar muchos ejemplos, pero izquierda en la Biblia quiere indicar condenación, los malvados. La derecha, eso quiere decir los salvados, los elegidos de Dios. Nomás quería decir eso porque cada semana tú y yo vamos aquí a andar hablando sobre cultura política y la fe católica, y siempre vamos a estar usando esa frase izquierda y derecha. Nomás quiero decirles, si no lo han escuchado anteriormente, que esas frases son frases bíblicas. Izquierda en el Antiguo y Nuevo Testamento siempre indica el malvado o la condenación. La derecha, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre indica las personas que siguen a Dios, los elegidos de Dios. Y la política tomó esas palabras y la usa en la política, pero son palabras bíblicas. Así mismo es. Excelente, Jesse. Jesse, ¿algo más que quieras añadir o seguimos con el otro tema? Sí, la próxima, educación. Dale gas. Vamos para allá. Espérate. Tengo que irme acá. Perfecto, educación. Dale. ¿Quieres que lo lea? Sí. Ok, la Iglesia Católica nos enseña. Leo lo de la Iglesia Católica primero, ¿verdad? Yeah. Sí. Sí, ok, dice, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son normas. La familia es un lugar apropiado
para la educación de las virtudes. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica 22-23. ¿Qué dicen los demócratas? Los demócratas buscan equipar a los estudiantes con información y habilidades para entender asuntos complejos, para rebatir la creciente ola de negacionismo sobre el cambio climático, teoría racial y de género. Se oponen a los vales escolares privados y otras políticas que desvían los fondos de los contribuyentes para ese sistema educativo político. Que eso es algo que yo creo que todo papá hoy en día está sufriendo y sabe, los que tienen los hijos en escuela pública, cómo los están endoctrinando. Entonces, el Partido Republicano dice, los republicanos creen que las familias deben tener el poder para elegir la mejor educación para sus hijos. Apoyan la opción escolar universal en cada estado del país. El partido está comprometido en restaurar los derechos de los padres en la educación, incluida la educación en casa, homeschool. Adelante, Jesse. Mira, el diablo, él utiliza la educación, o puedo decir la educación mala. No estoy inventando esto, está en el Catecismo de la Iglesia Católica. En párrafo 407 dice el Catecismo que el diablo ha adquirido un cierto dominio sobre el hombre. Aunque el hombre permanezca libre, el hombre tiene una naturaleza herida al mal que da lugar a graves errores en los campos de la educación, la política, la acción social y la moralidad. Ahí están los 4 puntos. ¿Cómo ataca el diablo a la raza humana? Él utiliza 4 armas. Está en el Catecismo 407. Es la educación mala, la política cochina, la acción social como Black Lives Matter, Antifa, Palestine protesters, y la moralidad, o podemos decir la inmoralidad. Y también sabemos a través de la Biblia que el diablo nos dice en 2 Corintios 4:4 que el diablo, Satanás ha cegado las mentes de los incrédulos. No sabemos cómo lo hace el diablo, pero él tiene ese poder preternatural como ángel caído de causar ceguera espiritual. Y muchas personas, si no estás en gracia, si no tienes una vida de oración, una relación con Jesucristo, vas a tú ser una persona que vas a caer víctima a las presas del diablo, a la ceguera espiritual. Y por eso muchos católicos votan mal, votan como paganos, votan como si no creyentes, porque están viviendo aparte de Dios. Eso se llama el pecado mortal. Ahora no tienen defensa, no tienen armas contra el diablo, y el diablo, la Biblia nos dice, no sé cómo, pero él puede causar ceguera espiritual a los incrédulos. Es decir, a la persona que tiene el corazón como Faraón, lo puede endurecer su corazón más y más. Así mismo es. Y algo que es importante, que yo veo que los republicanos defienden, Jesse, y tal vez tú puedes elaborar un poquitito más de esto, porque es un tema que yo sé que tú conoces y nosotros lo hemos hablado en otros programas. Bueno, en mi programa, en el apostolado mío, pero es sobre el orden. Ahí los padres son los que tienen, por el orden establecido por Dios, el deber de educar a sus hijos. No es el Estado. Esas son ideas muy comunistas y socialistas, donde se cree que cada ciudadano es casi un activo para el gobierno. Entonces, como es un activo, pues yo tengo que irlo manejando a mi disposición, porque es un otro activo más aquí en el país. Pero no, la iglesia lo que nos enseña el orden de Dios. Los hijos son de los padres. Y las escuelas lo que hacían y lo que deben hacer es dar unas herramientas al niño para que pueda leer, matemática,
y poco, bueno, la historia siempre y cuando sea bien, ¿verdad? Porque también las historias la han cambiado mucho, pero meterse en temas de sexualidad, que es lo que estamos viendo ahora, eso le toca a los padres, eso no le toca a la escuela. Hablar de temas de musulmanes y de qué es lo que usan las mujeres, que eso lo estamos viendo en Europa y aquí creo que también ya han empezado con eso. Eso le toca a los padres, son los que tienen que, si le quieren mostrar alguna otra religión, pero si no, no me hables a mí de ninguna religión, a menos que, ¿verdad? Debería ser la cristiana, la católica, pero, ¿verdad? Como estamos en un mundo secular, mejor no hables de ninguna, pero no le vengas a meter otras ideas a mis hijos. En junio, aquí, por ejemplo, en Orlando y en otros estados en Estados Unidos, van las escuelas a veces a estas paradas del orgullo y es obligado, los estudiantes se supone que vayan. Entonces, ¿qué hacen los papás? A veces no mandan los hijos a la escuela ese día, pero no debería ser así. ¿Sabe por qué la escuela tiene que entrar en ideologías que no tienen que ver nada con que el niño tenga una profesión en el futuro? Lo que están utilizando, como muy bien tú decías, Jesse, el demonio sabe, utiliza la educación para ir cambiando las almas, especialmente si están chiquitos, están jóvenes. Yo voy metiéndole, sé que suena fea esa palabra, pero voy metiéndole ideas a los niños para que cuando crezcan ya no quieran ser católicos, ya no quieran seguir a Cristo, quieran vivir una vida distinta, que es lo que muchos de nosotros los padres estamos sufriendo ahora. Si no prestamos atención, muchos padres sufren esto, que sus hijos se fueron criados católicos, de momento se fueron para la universidad y regresaron ateos y no saben qué rayos pasó. Es esto que estoy describiendo yo ahora. O sea, estos lugares se han convertido en eso porque se ha perdido el orden y los padres tampoco, muchos padres allá afuera, inclusive católicos, no saben cuál es su deber. Si tú eres cabeza de familia, eres padre de familia, si tú eres madre de esos hijos, tú tienes una responsabilidad y una obligación de educarlos a ellos y de no permitir que nadie trate de usurpar esa labor que tienes tú, que no se supone que lo haga pues la educación, que hoy en día está tan corrompida. Y creo que este punto es importante porque es algo que han utilizado el enemigo para cambiarnos la sociedad, pero ahorita mismo es tan notable. Tenemos los trans leyéndole cuentos a los niños en las bibliotecas. Tenemos tanta cosa. Es hora de despertar. Esto tiene que parar ya. Y con los demócratas esto va a seguir y se va a poner peor. Así es. Con los demócratas, ¿qué hemos visto cuando ellos están en poder? Vemos todas estas calamidades, puedo yo decir, que ocurren, este caos que ocurre en la sociedad. Por ejemplo, bajo los demócratas en 1961, la Corte Suprema, ellos pasaron un caso, le dieron apoyo legal, la Corte Suprema, y ellos permitieron que por primera vez en 1961, que una persona que no cree en Dios puede correr para oficina. Antes de 1961, el caso se llama Torcaso versus Watkins. Antes del 1961, si tú corrías para un puesto en la política, tenías que creer en el Dios de la Biblia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero después de 1961, la Corte Suprema abolieron esa ley. También en 1962, por la izquierda, llevaron un caso a la Corte Suprema y en 1962 la Corte Suprema quitaron Biblias de las escuelas públicas. Antes de 1962 se leía la Biblia en las escuelas públicas como literatura religiosa. Y en 1963, otra vez bajo los izquierdistas, la izquierda, la Corte Suprema por completo quitó oración en las escuelas públicas. Cuando tú ibas a la escuela pública, en la primera clase que se llama homeroom, el maestro empezaba con una oración. Era una oración genérico que un católico, protestante, judío, musulmán puede rezar.
pidiéndole las gracias y las bendiciones a Dios, nuestro creador. Eso también se abolieron esa práctica la Corte Suprema en 1963 por el influjo de los izquierdistas. Luis, todo lo que tocan la izquierda lo destruyen. Todo lo que toca la izquierda lo destruye. Así mismo es. Y por eso es que estamos donde estamos, porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Hemos sacado a Dios de las escuelas. Siempre que hay un tiroteo de estos que es lamentable, y sé que vamos a hablar de las armas tal vez en otro programa, pero siempre, no, son las armas. El problema es las armas, la violencia. El problema es que no está Dios. Ese es el problema. O sea, los católicos tenemos que decirle al mundo, oiga, es porque ya no hay ese sentido espiritual. O sea, creemos que somos gusanos, que vivimos en este planeta, que por accidente estamos aquí viviendo. Y mira, si esa fuera la realidad, de verdad la vida no tiene sentido. ¿Para qué vivir entonces? ¿Para qué soportar al de al lado? Nada tendría sentido. Pero cuando tú tienes un enfoque organizado, cuando tienes un orden, cuando sabes que existe un Dios que es superior a mí, que me creó y que no me creó para ser un gusano, me creó para ser como Él, a imagen y semejanza de Él. Qué grandioso es eso. Y para colmo, el ser humano mete las patas, como decimos en mi país, comete ese error y el mismo Dios se hace hombre, entrega su vida, derrama cada gota de su sangre por mí. Más grandioso todavía. Y después de eso manda su Santo Espíritu y me dice a mí que ahora yo soy templo del Espíritu Santo y que puedo tener esas gracias aquí en la tierra. No, eso es lo que necesitan los jóvenes que están allá afuera. Por lo menos, aunque sea un glimpse, como decimos en inglés, aunque sea un poquitito de lo sobrenatural, debería volver a las escuelas. Tiene que volver a las escuelas. Tenemos que volver a hablar de Dios. Es increíble, Jesse, a mí esto me enoja, cómo en las escuelas se ha quitado la Biblia, pero tú vas a las prisiones y ves a los presos que les leen la Biblia en la cárcel. Ya, mira, vamos a leerle la Biblia antes para que no caigan en la cárcel. Exactamente. Eso es hipocresía porque el gobierno le da a los presos en la cárcel una Biblia cuando entran a la prisión. Y eso es algo bueno, pero ya es muy tarde. ¿Por qué el gobierno no le dio la Biblia cuando estaban en sus zapetas, cuando eran niños, en kindergarten, en la escuela, la primaria? Eso es cuando necesitaban la Biblia y formación y moralidad y clarificación. Ya les dan una Biblia ya cuando está viejo y anciano en una prisión muriéndose de ansiedad. No, qué locura. Está al revés eso. Así mismo es. Luis, otro punto que quiero mencionar antes de ir al próximo punto del guía sobre la educación. Te puedo marcar yo el día y la fecha cuando se volteó todo en los Estados Unidos. Fue en 1971. Hubo un profesor muy famoso ateo que se llamaba John Dewey de Columbia University. Muy respetado entre todos los ateos. Y en 1971, él inventó una ideología que se llama clarificación de valores. Values clarification. Clarificación de valores. Y él comenzó a enseñar eso en las escuelas públicas. Pues John Dewey, muy respetado, dio esta charla en Washington, D.C., enfrente de la mesa directiva de las escuelas públicas nacionalmente, y él dio esta charla que se llama clarificación de valores. Clarificación de valores es sinónimo con la palabra relativismo moral. Lo que enseñó John Dewey y lo que le empujó y convenció a este país, a los líderes de la educación pública, los convenció que tenemos que inventar un sistema de moralidad que se enseña en los programas de las escuelas públicas, donde cada persona determina
si es verdad o no. Cada estudiante determina si lo que has dicho es verdad, sí o no. Eso se llama clarificación de valores. Antes de 1961, se enseñaba en las escuelas públicas, se llamaba educación clásica, donde se enseñaba fórmulas y filosofías, se enseñaban por repetición, se repetían y los estudiantes tenían que memorizar fórmulas y filosofías. Pero después de 1961, clarificación de morales tomó este país, los 50 estados de Washington, y los estudiantes ahora ellos deciden cuando el profesor, el maestro da una charla. Cada estudiante bajo este sistema de la escuela pública hoy día determina si es verdad o no. En la fe católica, nosotros tenemos líneas concretas que algo es verdad y algo es falso. Algo es verdad, algo es incorrecto, justo o injusto. Esto está claro en 2000 años de educación católica, pero esto es algo que ya fue robado de las escuelas públicas en 1971, y el tipo que quitó esta herramienta que se enseñaba anteriormente, profesor John Dewey, y cada escuela pública en este país está basada en clarificación de valores, que quiere decir relativismo moral, que quiere decir cada estudiante decide, al escuchar la charla, cada estudiante decide si es verdad o si no es verdad. Exacto, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora en todo. Es como yo me sienta, lo que yo crea, tu verdad, mi verdad, y eso no es real, no es cierto, y no es lo que nos enseña la palabra de Dios y no es lo que la iglesia siempre nos enseñó. Jesse, ya llevamos casi 40 minutos y el próximo punto es extremadamente importante. Yo creo que es mejor dejarlo para el próximo programa. Yo digo que sí, bien. Sí, la próxima semana tenemos 2 más, ¿verdad? ¿Tenemos qué? 2 más. Sí, tenemos les digo ahora, tenemos el de las armas, que yo sé que para los hispanos es un tema bastante controversial. Bueno, es el armamiento del gobierno, básicamente. Pero podemos hablar de las armas ahí también. Y la economía. De eso es lo que vamos a hablar. Pero sí es un tema que de verdad yo quiero que lo discutamos bien. Porque mucha gente no creen que la guerra es justa, no creen en que la segunda enmienda, que es lo que le llamamos aquí en Estados Unidos, el derecho de protegernos, de tener armas como civiles. Porque en algunos de nuestros países, la mayoría de los países que ahorita mismo están controlados por dictadores, especialmente en Sudamérica, pues lo primero que hicieron fue quitarle las armas al pueblo. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, pero son cositas que tenemos que despertar y aprender, que el problema no es las herramientas que podamos tener, sino en qué enfoque tenemos, si nuestro corazón y nuestra mente están enfocados en Dios. Jesse, yo te doy unos minutos para concluir lo que hemos hablado hoy y nos vamos entonces despidiendo. La próxima semana también vamos a terminar hablando de los 4 puntos no negociables. Vamos a recalcar la próxima semana para terminar el programa los 4 puntos no negociables para el católico. Ahora repasamos 2 puntos muy importantes. El punto de LGBTQ, que viene del movimiento de los homosexuales. Y también hablamos ahora sobre la educación. Les dimos la postura católica del catecismo y luego les compartimos lo que dice la plataforma de la izquierda, los demócratas, y la plataforma de la derecha, los republicanos. Y recuerden, ya les dije, las raíces de esas palabras, la izquierda de la derecha, no son raíces políticas, son raíces bíblicas. Y por lo tanto, cuando yo me muera y yo esté ante el trono de Jesucristo, mi rey, yo no quiero estar a su izquierda, porque los que están a su izquierda se van a condenar. Yo quiero estar a la derecha de Cristo, mi rey, en el momento de mi juicio particular,
porque los que están en la derecha, la Biblia dice, se salvan. Y por lo tanto, quiero yo practicar estando en la derecha antes de que llegue al cielo, Dios mediante, y quiero yo estar en la derecha aquí en este mundo antes que llegue al cielo. Excelente. Amén, amén. Excelente. Bueno, yo les voy a compartir, como dije ya, el enlace de la guía del votante. Va a estar en la descripción del programa y va a estar también en los comentarios para que la bajen. También está el link o el enlace para Catholics for Catholics, el website, para que busquen más información ahí. Hay información en español también. También estoy dejando el enlace, aunque le pueden dar al icono del canal Católicos para Católicos y se suscriban al canal Católicos para Católicos en YouTube. Mientras más personas se suscriban, más personas le den me gusta al video, todas esas cosas ayudan al algoritmo, así que les pido esa ayuda también en eso y que compartan el video, le dejen saber a otros que estamos por acá, que Jesse Romero y Luis Román están haciendo ruido en Católicos para Católicos y que estamos tratando de pelear esta batalla contrarrevolucionaria, que eso es lo que estamos haciendo acá. Y nada, lo hacemos por amor a Dios, pero también por amor a Estados Unidos. Así que con eso nos despedimos, Jesse. Y nada, viva Cristo Rey. ¡Que viva! Que viva. Dios los bendiga. Bye bye.